Hola amigos y amigas, en este momento les traemos el extracto de un conversatorio realizado en el año 2020 sobre competencias comportamentales. Lo traemos nuevamente porque consideramos que muchos de sus elementos aún siguen vigentes y les va a servir para la preparación para estos nuevos concursos de méritos. Bienvenidos. Iniciamos con qué evalúan las pruebas de competencias comportamentales. Entonces, pues la prueba sobre competencias comportamentales evalúa, se supone que de una manera objetiva, las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que potencializará su desempeño laboral en el empleo para el que concursa, de conformidad con las disposiciones vigentes en la normatividad aplicable. Cuando habla de la normatividad aplicable, pues está hablando del decreto 1083 y del decreto 815 del 2018. Sí, aplicable a los procesos de selección realizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, así como de otros insumos que señalen las respectivas entidades. Evalúan actitudes, valores, intereses, motivaciones en el cumplimiento de las funciones del cargo para el cual se está aspirando. Aquí hay un esquema de las competencias comportamentales de acuerdo al decreto 815. ¿Sí? Las competencias comportamentales están dadas de acuerdo al nivel jerárquico. Ustedes saben que nosotros tenemos 5 niveles jerárquicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta aquí en el nivel profesional, ¿sí? Estas son las competencias que evalúan. Las competencias Las competencias y habilidades que se incluyen en el comportamiento son la personalidad, las actitudes y valores, las motivaciones o intereses, las habilidades intrapersonales, que es el manejo y control de uno mismo, y las habilidades interpersonales, que es la relación con los demás. Digamos que estas competencias y habilidades son las que se enmarcan en las competencias a ser evaluadas, porque ustedes saben que teniendo en cuenta que para desempeñar un cargo se necesitan unos conocimientos, pues también se necesita una disposición a ese servicio que nosotros vamos a prestar. Muchas veces hay compañeros que no tienen, por ejemplo, las competencias necesarias para atender público. Y eso es natural porque pues hace parte de su personalidad, son personas a veces introvertidas. Entonces, pues, por eso se evalúan este tipo de competencias y habilidades, teniendo en cuenta también que están inmersas también las capacidades. Las capacidades son innatas, nosotros nacemos con ellas, las habilidades las podemos desarrollar en el tiempo. Es por eso que nosotros cuando iniciamos un proceso de estudio de para una convocatoria, nosotros podemos desarrollar esas habilidades, ¿sí? Más adelante miraremos cómo hacerlo. ¿Cuáles son los criterios que tiene en cuenta el decreto 815 para esas competencias? Primero, la responsabilidad por personal a cargo, ¿sí? No es lo mismo una persona que maneja personal a una persona que no lo hace, así sean del mismo nivel técnico, en este caso el profesional, que son los que tienen en las diferentes entidades personal a cargo, ya sea como responsables de una unidad operativa o como coordinadores de una determinada área o dependencia. Las habilidades y aptitudes laborales, la responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones, la iniciativa de innovación en la gestión estratégico e incidencia, la responsabilidad que tiene esa persona. Dependiendo de estos criterios, pues se diseña lo que es necesario para que una persona desempeñe un cargo y por lo tanto estos criterios también se tienen en cuenta para el momento de diseñar una prueba. Estas competencias comportamentales que ustedes ven en este momento, ¿cierto? ¿Cómo fueron clasificadas? Se tuvo en cuenta que la mayoría de OPEX del nivel profesional, ¿sí? No sé para las personas que se presentaron para otras dependencias, perdón, para otras entidades, ¿sí? Tratamos de hacerlo lo más amplio posible, pero si ustedes, alguien se presentó a otra entidad y considera que aquí no está la competencia, que de pronto le salió en sus ejes temáticos, pues nos lo puede hacer saber ahorita cuando terminemos.
y vamos mirando específicamente esa competencia. Para el nivel profesional se identificó que se preguntan, o perdón, se estipularon para el diseño de las preguntas dos competencias de tipo jerárquico. Quiere decir que en el decreto 815 hay organizadas las competencias, unas de acuerdo al nivel jerárquico y otras que son comunes a todos los servidores públicos. Para el caso del diseño de esta convocatoria, pusieron dos de acuerdo al nivel jerárquico y dos de tipo común. O sea, el común es a todos los servidores públicos. Entonces, por eso ustedes lo ven aquí. Del nivel profesional, por nivel jerárquico, escogieron el aporte técnico profesional y la instrumentación de decisiones, ¿sí? Y del común, escogieron orientación a resultados y trabajo en equipo. Si ustedes se dan cuenta, las mismas del común, orientación y trabajo en equipo, también las pusieron en el nivel técnico y también están en el nivel asistencial. Luego, todos vamos a presentar una prueba donde vamos a tener dos competencias comunes a servidores públicos, que es orientación a resultados y trabajo en equipo. Y, por ejemplo, en el técnico, escogieron confiabilidad técnica y responsabilidad por nivel jerárquico, y en el nivel asistencial, colaboración, manejo de la información. Básicamente esas fueron las competencias que se identificó pues en una muestra que hicimos aleatoria de las OPE convocadas. Básicamente esas fueron, son, como ustedes se dan cuenta, son muy parecidas. O sea, en este caso, esta convocatoria no hubo una discriminación en el nivel profesional. Los del profesional especializado grado 28 tienen las mismas tendencias comportamentales que las del profesional grado 9 o los profesionales grado 7 que existen en otras entidades. A todos les dieron las mismas competencias comportamentales para ser evaluadas, por lo tanto, muy probablemente van a tener las mismas preguntas, obviamente organizadas de manera aleatoria. Si ustedes miraron sus ejes temáticos, también hay unas categorías que se llaman habilidades. Entonces aquí es donde debemos tener mucho cuidado, porque esas habilidades que van a ser evaluadas, pues a pesar de que son habilidades específicas para el cargo, o en este caso entran a ser o están dentro de la prueba funcional, en realidad son muy adecuadas a los comportamientos. Entonces, por ejemplo, en algunos de sus OPEX podemos ver que existe para el nivel profesional, existe razonamiento categorial, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos y sensibilidad a los problemas, ¿sí? Entonces, nos van a evaluar eso, ¿sí? Y en realidad, y por eso les decíamos en el mensaje que les enviamos cuando les enviamos el draft con el material para la convocatoria, estas habilidades no tienen material dentro de la convocatoria, porque como son competencias, en realidad lo que van a medir es un comportamiento, y por tanto, más nosotros hagamos entrenamiento en lectura y comprensión lectora, pues digamos que en temas de razonamiento categorial, pues nos puede estar presentando unos ejercicios más de lógica matemática o de lógica de posiciones, pero no es seguro efectivamente qué tipo de pruebas nos van a aplicar para medir esa habilidad. Entonces, por eso no hay un material específico frente a eso. Lo mismo en pensamiento crítico, ¿sí? En pensamiento crítico son más, miden más la capacidad que tiene la persona de tener una comprensión de un texto y extraer conclusiones de ese texto. Entonces, pues también es un poco difícil tener material con respecto a eso. Y resolución de problemas complejos, exactamente lo mismo, y sensibilidad a los problemas, sí, son preguntas más relacionadas con la persona y la atención al público,
¿sí? Cómo nosotros vemos esa atención al público está íntimamente relacionada a esa sensibilidad que nosotros debemos tener hacia las personas que nosotros atendemos, ¿sí? Y muy probablemente las situaciones que van a presentar en ese eje temático van relacionadas o íntimamente relacionadas es a esas situaciones que se nos presenta a diario a nosotros y nosotras como servidores públicos cuando atendemos público. Por eso, en ese de sensibilidad a los problemas, pues está ligado al eje temático de atención al público o atención al usuario o atención al cliente. Ahí esas tres acepciones en el eje temático. Y pues ahí está el material en el Drive, deben leerlo. Y también tiene que ver con el enfoque diferencial, que es muy, o sea, o es aplicable a la atención a las personas que nosotros pues, a diario atendemos en las diferentes dependencias. En el nivel técnico y asistencial, las habilidades que se identificaron que van a preguntar, ¿sí? Ordenamiento de la información, sensibilidad también a los problemas. Si ustedes se dan cuenta, este eje temático es casi que transversal a todas las OPEX en esta convocatoria. Gestión del tiempo, ayuda y colaboración. Hay unos ejes temáticos que son más específicos para otras OPEX, pero digamos que a nivel general esto es lo que extrajimos de lo que pudimos, o la muestra que pudimos extraer de las diferentes OPEX, de las diferentes entidades, ¿sí? Pero es para traerles un poco el ejemplo de cómo es que ellos diseñan una prueba, ¿sí? Cómo el diseño inicial o de la planeación que se hace en una convocatoria, pues participa tanto la entidad como la comisión. La comisión tiene una plantilla con unos ejes temáticos preestablecidos, de los cuales la entidad escoge los que considera debe dominar el aspirante o el concursante, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que esperan de ese profesional. También si han sido juiciosos algunos en determinar que muchas de las competencias que van a preguntar, pues muchas están o difieren del manual de funciones, ¿sí? Entonces, pues eso es algo curioso porque se supondría que la prueba debería estar diseñada de acuerdo al manual de funciones, pero como hay también hay unos estándares para las preguntas, porque de hecho la Comisión Nacional del Servicio Civil tiene un banco de preguntas, entonces están más alineadas con ese banco de preguntas que tiene la Comisión del Servicio Civil y eso en muchos empleos se aleja de las competencias que dicen en el manual de funciones. Por eso en la capacitación que nosotros tuvimos a nivel general, respecto a la convocatoria y que muchos de ustedes participaron en esa capacitación, pues se les decía que lo que hacíamos era capacitarlos en temas muy generales de lo que muy probablemente iba a ser la prueba, pero una vez ya se tuvieran los ejes temáticos, nos deberíamos concentrar única y exclusivamente en los ejes temáticos. Por eso les decía anteriormente que debemos tener muy claros los ejes temáticos. Las personas que no tengan claros esos ejes temáticos, con mucho gusto nos pueden escribir al sindicato y con mucho gusto nosotros les colaboramos en mirarles qué eje temático tienen. Porque eso es lo que ustedes deben estudiar, aunque pues ustedes saben que ya estamos a una semana, menos de una semana, y por tanto estamos un poco cortos de tiempo. Entonces aquí traje esta, que era lo que le decía yo a mi compañera, que había agregado dos filminas, y es esta, ¿por qué? Porque dice que las pruebas comportamentales están destinadas a obtener una medida de variables psicológicas personales de los aspirantes. Así que evalúan también competencias para el desempeño de estos empleos en relación a habilidades, actitudes y responsabilidades a la luz de su cultura organizacional, sus principios y valores institucionales. Nosotros estamos muy dados, y cada persona como seres humanos, a mirar las situaciones pues con el cristal
de nuestra subjetividad, ¿sí? Y entonces a veces el error que cometemos al responder pruebas, poner ese cristal en esas pruebas que nosotros respondemos, ¿sí? Es un error muy común porque terminamos respondiendo las pruebas de este tipo, como lo hago yo en la cotidianidad, ¿sí? De hacer. Y a veces resulta que lo que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad no es lo más adecuado o no es lo más correcto, o a veces, en muchas ocasiones, no se adecua a la normatividad vigente, ¿sí? Por lo tanto, por eso ustedes ven allí en mayúsculas una frase que dice adecuarse al perfil, ¿sí? ¿Qué significa adecuarse al perfil? Adecuarse al perfil es que ustedes deben responder esas preguntas de acuerdo a la necesidad de las entidades a las que estamos, ¿sí? Somos muy bien como seres humanos a estar mirando el defecto de las preguntas, ¿sí? Entonces miramos, ay, esta pregunta tiene un error ortográfico, o esta pregunta no está bien redactada, o esta pregunta como que no va a lo que debe ir. Entonces, evitemos esos juicios de valor. Una de las primeras recomendaciones que les hago es que ustedes no están en la prueba para valorar si está bien o no redactada la pregunta y si está o no tiene errores ortográficos. Ustedes deben concentrarse en si la pregunta está mal redactada, ustedes deben esforzarse porque por entender esa pregunta, así esté mal redactada. Deben entender qué es lo que les están pidiendo en el problema que les están planteando. Entonces, básicamente es la primera recomendación, concéntrense en su prueba y concéntrense en lo que les están pidiendo resolver. Cuando hablo de adecuarse al perfil, estamos hablando de que yo debo adecuarme a lo que requiere la entidad, no al contrario, no al contrario de que la entidad debe adecuarse a mis necesidades. Bueno, les estaba diciendo que al adecuarme al perfil es que siempre cuando ustedes pregunta, deben tener en la mente que ustedes están como servicios públicos para responder a las necesidades de la entidad y de los usuarios, ¿sí? Entonces, eso lo deben tener en mente porque, por ejemplo, también somos muy dados a pelear con la prueba, ¿sí? Entonces, aquí abajo ustedes lo leerán donde dice se busca el servidor público ideal, ¿sí? No discutan la pregunta, adecúese a ella. Entonces uno dice, no, pero esa pregunta, ¿cómo, o sea, yo cómo voy a anteponer las necesidades de esa entidad sobre las... No, yo respondo muy sinceramente, no. Se supone que nosotros somos los servidores públicos ideales, ¿sí? Y se supone que nos vamos a responder de acuerdo a la necesidad de la entidad, no al contrario. Lo otro que debemos saber es que debemos verificar qué competencias se están evaluando. Recordemos que no son las mismas competencias para los niveles asistencial, técnico o profesional. Es verdad que muchos de las OPECs tienen las mismas competencias, teniendo en cuenta que hay competencias comunes, como ya lo habíamos descrito anteriormente, pero también tenemos otro tipo de competencias que son las competencias por nivel jerárquico. Entonces es muy importante que en el momento de revisar los ejes temáticos de nuestra OPEC, pues podamos verificar exactamente qué competencias nos van a evaluar para realizar una prueba mucho más acertada y saber exactamente qué es lo que nos van a evaluar. Hasta aquí la primera parte del conversatorio. Pueden ir al canal y buscar la segunda parte. Créanme que es muy importante esta segunda parte porque allí describen exactamente las competencias y las conductas asociadas a las mismas, lo cual nos va a servir de ejemplo para las pruebas que vamos a presentar. Entonces, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque así les avisará cuando subimos nuevos videos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.